con nuestra invitada, la doctora Yurilis Fuentes Silva, internista y reumatólogo, conversando sobre un tema muy interesante y que tiene un valor, digamos, importantísimo en la evolución y la calidad de vida de nuestros pacientes que son diagnosticados con una enfermedad crónica. Y habíamos hablado en el segmento anterior de lo que era el empoderamiento y la autogestión. Y una de las cosas que me gustaría, doctora Fuentes, que usted nos comentara, ¿cómo repercute este aprendizaje, digamos, de autogestionarse, el paciente autogestionar su problema de salud en su evolución? ¿Nos lo podría decir como con un ejemplo? Por ejemplo, un paciente se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial, un paciente de 40 años, un paciente joven, 30 años, de hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica, que el paciente va a estar toda la vida sometido a un tratamiento, a un control para poder evitar las complicaciones. Entonces, sería un ejemplo claro que nos podría usted explicar cómo el paciente puede autogestionarse en este caso. Sí, bueno, es interesante sobre todo con esta enfermedad, que es la enfermedad más frecuente en la población y que prácticamente casi todos los adultos al final de la vida vamos a estar lidiando con esa enfermedad. Entonces, a pesar de que es la enfermedad más frecuente, es una enfermedad donde las personas no tienen conocimiento de esa enfermedad. Es decir, quiere decir que es la enfermedad perfecta para poner el ejemplo. ¿Qué es lo que comúnmente dice una persona cuando tiene hipertensión? No, yo me voy a tomar el tratamiento, pero no me voy a habituar al tratamiento. O no, yo no tengo la tensión elevada porque no tengo ningún síntoma. Son dos conceptos básicos que debe tener el paciente para autogestionarse, que no los tiene. El primero, entender que es una enfermedad crónica. Por enfermedad crónica significa que aunque la persona no tenga síntomas, va a tener que tomarse tratamiento de por vida. Porque mientras no se tome el tratamiento, la tensión puede estar elevada, o va a estar elevada, mejor dicho, sin que la persona tenga ningún tipo de síntoma. La mayoría de las veces, por eso se llama la enfermedad silente. Segundo, el no habituarse al tratamiento es todo lo contrario a lo que se busca. Más bien, el tratamiento farmacológico es parte importante del tratamiento y no debe ser abandonado bajo ningún concepto, aunque la persona esté estable, tenga la tensión controlada y se sienta bien. Y tercero, y muy importante también, es la parte del tratamiento y las medidas no farmacológicas. En las medidas no farmacológicas va que la persona tiene que tener conciencia de su enfermedad, tiene que saber que hay una dieta que debe cumplirse, dieta baja en sal, dieta baja en grasa, que tiene que tener un estilo de vida saludable en el sentido de que tiene que tener práctica de ejercicio en forma rutinaria obligatoria. Y muy importante, el manejo del estrés. Parece mentira, pero el manejo del estrés también hace que se liberen sustancias en el cuerpo que dañan a los vasos sanguíneos por dentro, al endotelio, y lo ponen más duro y perjudican a lo que es la hipertensión arterial. O sea, una persona, por ejemplo, que no tiene este conocimiento, va a decir, no, yo me tomo el medicamento cuando me siento mal. Probablemente en 5 o 10 años no le va a pasar nada, pero a lo mejor en 10, 15, 20 años va a ser un infarto precoz o una angina, que es lo que la gente conoce en la calle como preinfarto, y esa persona a lo mejor o hace un ACV, un EBC, que es un accidente cerebrovascular, y puede quedar con una secuela para toda la vida, por ejemplo a los 50 años, en cama, o limitado con una silla de ruedas, o limitado con un corazón que ya no le va a servir. En cambio, una persona que conoce acerca de su enfermedad, que se gestiona bien, que lleva un estilo de vida saludable, que cumple las medidas no farmacológicas, que cumple además la medicación, es una persona que va a hacer su vida normal como cualquier otra persona, normal como que si no tuviera hipertensión. Esa es la gran diferencia entre saber gestionarse en salud y no saber gestionarse, entre estar en poder de su enfermedad, empoderado de su enfermedad, y no saber cómo, no tener control sobre ella. Sí, yo creo que definitivamente eso es lo que va a cambiar, digamos, el pronóstico de estas enfermedades crónicas, de cualquier enfermedad crónica que nos toque padecer, porque no podemos pensar en el día de solamente mañana, sino unos años después, cuando yo llegue a la tercera edad, ¿cómo voy a estar? Entonces, todos queremos llegar a la tercera edad saludables y para eso debemos tomar las medidas desde el inicio. Y una de las cosas que era la otra pregunta que le tenía, doctora Fuentes, es cómo hacemos o qué es lo que debemos hacer los médicos tratantes con nuestros pacientes desde el momento
en que le hacemos el diagnóstico de la enfermedad para poder lograr que el paciente entienda, concientice, se empodere de su enfermedad. ¿Cuál es el papel del médico tratante? Es interesante porque, por ejemplo, nosotros que estamos en Venezuela y que pertenece a Latinoamérica, es una cultura muy diferente a lo que de repente puede haber en otros países europeos o norteamericanos. ¿En qué sentido? En que todavía no hay políticas de salud encaminadas a la educación al paciente. Entonces, eso implica que los que tenemos la intención de dar a conocer, que se conozca la educación al paciente en general con enfermedad crónica, somos los médicos. Pero nosotros, como no tenemos apoyo del Estado en este momento, tenemos que hacer que los pacientes tomen conciencia de esto. Y como no podemos, si nosotros por ejemplo vemos un paciente, vamos a poner el ejemplo de un paciente con hipertensión o con diabetes o con alguna enfermedad reumática que es nuestra área, nosotros a ese paciente lo vamos a ver 3 o 4 horas al año. En 3 o 4 horas al año nosotros, además de revisar exámenes, examinar al paciente, conversar cómo le ha ido, no vamos a tener el tiempo suficiente para empoderar a ese paciente en la consulta. Entonces pensar que lo vamos a hacer desde el ámbito de la consulta no es suficiente. Nosotros tenemos que ir más allá. ¿En qué sentido? Que debemos de ofrecerle al paciente herramientas digitales o en el caso de que lo haya, por ejemplo, algún grupo de apoyo donde el paciente puede estar inserto e informarse de su enfermedad con otras personas que tienen la enfermedad, con otras personas que ya se gestionan, es decir, los grupos de esa enfermedad, y darle orientación sobre en cuáles recursos digitales o en cuáles recursos, folletos, escritos, papel, programas de radio que hay, publicarlos para que se enteren, programas de televisión, acceso a información confiable. Porque ¿cuál es el problema? Muchas veces nosotros le decimos, bueno, investigue sobre su enfermedad, pero si no le damos recursos, ¿dónde la va a buscar? No va a saber hacerlo bien, porque esa persona va a escribir, por ejemplo, en Google, hipertensión, y entonces va a encontrar cualquier cantidad de blogs o escritos de personas que a lo mejor no son ni siquiera médicos, o ni siquiera son hipertensos, o no tienen la mínima experticia, y tampoco es el deber ser. Es decir, que nuestro camino tiene que ir a orientar a ese paciente, incorporar a la familia en el cuidado del paciente, que es importantísimo también, y hacer que este paciente también se involucre en ayudar a que pueda también contribuir en que se gestionen otras personas de su entorno con la enfermedad. Es decir, nosotros tenemos que tratar de enfocar al paciente como un multiplicador de la información en su comunidad, porque los principales mitos vienen justamente de la comunidad. Todos esos mitos de que la hipertensión no da síntomas, de que no me debo habituar al tratamiento, depende de lo que se oye en la comunidad. Y si nosotros hacemos que de primera fuente la persona lleve la información a la comunidad, vamos ganados. Sí, una de las cosas que me llama la atención muchísimo de esto que usted acaba de comentar, dos cosas. Primero, el papel de la familia, involucrar a la familia, porque cuando una persona se le hace un diagnóstico de enfermedad crónica, no solamente es a él, va a estar involucrado, va a repercutir en su relación familiar, su relación de pareja, con sus amigos, con su entorno. Entonces, justamente, educar al paciente para que el paciente también sea portavoz o portador de información a su resto de... Y la otra cosa también que me parece, y vamos a ahondar un poco en el próximo segmento, son los grupos de ayuda, los grupos o asociaciones de pacientes de determinadas enfermedades. Son de muchísima ayuda para los pacientes porque el paciente no se siente solo, piensa cuando uno le diagnostica una enfermedad, piensa que uno es el único y que, perdón, estoy solo en el mundo. No, compartir con otras personas que han pasado, que ya tienen cierta experiencia en estas enfermedades, etcétera, lo va a ayudar mucho. Entonces, vamos a continuar nuestra excelente conversación con nuestra invitada, la doctora Yurilis Fuentes Silva, sobre el empoderamiento y la autogestión en enfermedades crónicas, y nos vemos en la próxima.